Nosotros somos el equipo número 1 y les vamos a hablar sobre Hola, soy del equipo 1. Vengo a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Este establece que en el triángulo rectángulo el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de las respectivas longitudes de los catetos. Es la proporción más conocida entre el teorema de Pitágoras. En todo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El teorema de Pitágoras fue descubierto en el siglo VI a.C. por el filósofo matemático griego Pitágoras, pues estima que pudo haber sido previo a su existencia o demostrado bajo otra denominación que tiene nombre propio en la matemática. El origen del teorema de Pitágoras está ubicado en Mesopotamia, en el Antiguo Egipto, pero ante el inicio de sus estudios no se conocía como tal. Por aquel entonces, el teorema de Pitágoras se trataba nada más de valores de las longitudes de los lados de los triángulos rectángulos, su proporcionalidad y se estudiaba el método de resolver los problemas relacionados con dichos triángulos. La historia del teorema de Pitágoras establece un poco mejor la historia del teorema de Pitágoras. Es necesario conocer esta relación, que está relacionado con un gran número de descubrimientos y de avances importantes a lo largo de los años. Sin embargo, el origen de Pitágoras fue conocido como el teorema de Pitágoras gracias a la aportación de Pitágoras, quien tras años de estudios consiguió aplicar su teoría en la proporcionalidad entre los lados de un triángulo. Buenas tardes, compañeros, yo les voy a hablar sobre el teorema de Pitágoras. Este teorema se aplica en los triángulos y rectángulos. Establece las relaciones entre los catetos, los lados más pequeños del triángulo, y la hipotenusa es el lado mayor. Cuando falta la hipotenusa, bueno, esta es la fórmula que vamos a estar usando, que es a al cuadrado más b al cuadrado igual a c. En este caso, al cuadrado sería 3 más 2 al cuadrado. Entonces sería c 3 al cuadrado es igual a 9 más sería 4 al cuadrado y 9 al cuadrado. Después de tener esto se suma y obtenemos 13. Y para saber el valor de la hipotenusa es sacar la raíz de este número, que sería 3.6. Este sería el valor total de la hipotenusa. Ahora, cuando falta un cateto, este es similar, pero en esta se resta. Sería cuando falta un cateto, esta es la fórmula que usamos. A es c al cuadrado menos b al cuadrado. En este caso, c al cuadrado sería 20 al cuadrado menos 10 al cuadrado, que sería b al cuadrado. Entonces, ya con estos resultados ya podemos seguir haciendo la operación, que sería
30 al cuadrado sería 300 al cuadrado menos, en este caso 10 al cuadrado sería n al cuadrado. Entonces 400 menos sería 300. Y ya con esta operación ya sacamos la raíz de 300 y este sería lo que mide nuestro cateto, que sería 17.32. Yo les vengo a hablar sobre Pitágoras. Nació en Samos, Grecia. Se dice que fue un alumno de Ferecides o Anaximandro en el año 540 a.C. Fundó una escuela que habría de conocerse como pitagórica, famosa por sus costumbres y severidad, y que fue imitada a lo largo y ancho de Grecia. Los pitagóricos fueron conocidos por su obsesión hacia las matemáticas, que por un lado los llevaría a reducir al mundo y sus fenómenos o fórmulas matemáticas, y por el otro les habría deducir algunas de las teorías más importantes, como el famoso teorema de Pitágoras, que explica que la suma de los cuadrados de los lados de un triángulo rectángulo es igual al cuadrado de su hipotenusa. Asimismo, afirmaron que la Tierra era redonda y giraba alrededor del Sol. La doctrina pitagórica además tenía tintes místicos, pues tanto Pitágoras como sus discípulos creían en la transmisión de las almas y la reencarnación. Se cree que Pitágoras murió cuando se incendió su escuela en Crotona, víctima de los habitantes del lugar. Yo les voy a enseñar cómo resolver el teorema de Pitágoras. Con un triángulo rectángulo necesitamos saber el valor de C. Conociendo los valores de A y B, ambos en metros, ya sabemos que la fórmula del teorema de Pitágoras es C cuadrada igual a A cuadrada más B cuadrada. Conocemos los valores de A y B. Así que reescribamos la fórmula sustituyendo A y B por sus respectivos valores. Ahora, en la siguiente fórmula reescribamos 7 al cuadrado es igual a 49 y 10 es 100. Ahora tenemos C cuadrada igual a 49 más 100. 49 más 100 es 149. Ahora tenemos C cuadrada igual a 149. Pero no estamos buscando C cuadrada, estamos buscando C. Ahora tenemos que pasarlo al otro lado, y cuando hacemos eso se convierte en la operación inversa, y esa es la raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada de 149 es 12.20 metros. Entonces, nuestro C sería 12.20 metros. Y así es como se resuelve el teorema de Pitágoras.